nuevamente. En este momento ya estamos grabando la sesión. Hago de todas maneras la pregunta de rigor. ¿Ustedes están de acuerdo con que continuemos grabando la sesión? Si alguien no está de acuerdo, por favor que lo manifieste. Si todos están de acuerdo, seguimos con la grabación. Ok, muchachos, entonces sobreentiendo que están de acuerdo. Continuamos entonces con la grabación de nuestra clase. Permítanme, por favor, un momentito, comparto aquí pantalla. Sí, me están diciendo que envíe la grabación del martes. Sí, muchachos. Me acabo de percatar que no he enviado ese video. Entonces, pues, tan pronto esté ya lista esta, entonces envío ambas, ¿vale? Muchísimas gracias. Sí, me percaté hace un momentico que no les he enviado ese video. Pensé que ya lo había hecho. Mil disculpas, muchachos. Eh, bueno, un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Hablamos de lo que eran las cortaduras de Dedekind. Entonces, pues recordamos que una cortadura realmente era en un conjunto totalmente ordenado. El caso particular, además, va a ser que nuestro orden P original es denso sin extremos, caso particular, los racionales con el orden usual. Pues una cortadura es una pareja de subconjuntos de P, cuya unión es todo P, son disyuntos. Cualquier elemento de A es menor estricto que cualquier elemento de B, y A y B son subconjuntos no vacíos de P. ¿Listos? Y vamos entonces a considerar el caso particular de que el conjunto de los elementos chiquitos no tiene máximo. Eso es lo que vamos a llamar una cortadura de Dedekind. ¿Listos? Entonces aquí tenemos dos casos: que el conjunto de los elementos grandes, es decir, la parte B de una cortadura, caso 1, tiene mínimo, que es cuando estamos hablando que la cortadura, que son de la forma paréntesis cuadrados P, ¿listos? Que esto lo identificamos con un elemento en P. Y el siguiente caso es cuando ese conjunto B no tiene mínimo. ¿Listos? Entonces, cuando ni A tiene máximo ni B tiene mínimo, realmente estos son los que llamamos los gaps, los huecos. ¿Listos, muchachos? Y bueno, en el caso de que el orden P era completo, básicamente no habían gaps, no habían huecos. ¿Listos? Muy bien. Y básicamente entonces todas las cortaduras de Dedekind son los de la forma paréntesis cuadrados P. Entonces no estamos añadiendo nada nuevo. ¿Cuándo añadimos algo nuevo? Cuando P no es completo, ahí aparecen los gaps, y los gaps me tapan esos huecos. ¿Listos? Entonces pues eso es como la intuición de lo que estaba en el fondo. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Llamamos entonces C caligráfica al conjunto de las cortaduras de Dedekind. Había quedado como ejercicio demostrar que efectivamente eso es un conjunto. ¿Listos? Habíamos definido un orden entre cortaduras de Dedekind. Entonces una cortadura AB es menor o igual que una cortadura A'B' si A está contenido en A'. Habíamos hecho ya entonces acá las cuentas de que esto es un orden total. ¿Listos? El orden menor o igual, ¿de acuerdo? Muy bien, esto ya lo habíamos discutido. ¿Listos? Y vimos que AP, el orden P, lo podemos sumergir en el conjunto de las cortaduras de Dedekind de manera natural. A un elemento P minúscula lo enviamos a la cortadura asociada a P. Y vimos que esta asignación respetaba el orden estricto. P minúscula menor que Q según el orden P es equivalente a que la cortadura asociada a P es menor que la cortadura asociada a Q en el sentido estricto. Entonces, en particular, pues más allá de que esta asignación, esta función respeta el orden en las dos direcciones, inmediatamente eso me implica que es una función 1 a 1, no necesariamente sobre, porque es factible que pues acá tengamos cortaduras que no sean de esta forma. ¿Cuáles? Si tenemos dentro de las cortaduras de Dedekind huecos, ya, esto ya no es un isomorfismo, no es biyectivo. ¿Listos, muchachos? Muy bien, pero por lo menos tenemos dentro de las cortaduras de Dedekind una copia isomorfa del orden P.
¿Listos? Del orden P original, vía esta asignación. ¿Eso es claro, muchachos? Ok, listo. Eso es pues como un pequeño repaso de lo que discutimos la clase pasada. ¿Listos? Muy bien. Entonces, pues, nosotros dimos la definición de lo que un orden en general sea completo. Entonces, decimos que un orden total denso se dice completo si cumple la propiedad que satisface los reales que ustedes vieron en la semana 0 de cálculo diferencial, que ustedes, eso se toma como un axioma en cálculo diferencial. Aquí hay que demostrarlo, muchachos. ¿Listos? Recordemos que pues, en los reales se axiomatizaba que todo subconjunto no vacío de los reales, acotado superiormente, tiene supremo. Todo subconjunto no vacío, acotado superiormente, tiene supremo. En la aproximación que ustedes ven en cálculo diferencial y seguramente que verán en el curso de análisis real, es un axioma, el famoso axioma de completez. ¿Listos? Pero desde esta aproximación, como estamos construyendo el conjunto de los números reales desde el piso, pues cuando lo construyamos, pues nos toca demostrarlo. ¿Listos, muchachos? ¿Clara la diferencia entre las dos aproximaciones? Muy bien, muchachos. Entonces, habíamos entonces introducido esta notación. P', denotamos como P', pues a la colección, al conjunto de cortaduras de Dedekind provenientes de elementos de P. ¿Listos? Entonces, pues realmente, pues P' va a ser una copia isomorfa de P dentro de las cortaduras de Dedekind. ¿Listos? Entonces, pues sería un abuso de notación decir que P está contenido dentro de las cortaduras de Dedekind. Pero ya sabemos a qué nos referimos. No es exactamente P, sino su copia isomorfa, la que vimos que había vía esta asignación. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Eso era como pues haciendo un breve repaso de lo que vimos la vez pasada para no perdernos tanto hoy. ¿Listos? Sí, mil disculpas. La verdad pensé que había enviado ya el video, pero listo. No, entonces lo solucionamos ahorita después de terminar la clase. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues habiendo ya traído esto a colación, entonces, pues ahora sí, muchachos, manos a la obra. ¿Listos? Entonces, lo que vamos a demostrar hoy es que independientemente de que P sea completo o no, el conjunto de las cortaduras de Dedekind con el orden que definimos la clase pasada, sí va a ser completo. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Listo. Entonces, permítanme un momentito. Ya entonces enunciamos de manera concreta qué nos dice el teorema que vamos a centrarnos a estudiar hoy, el principal. ¿Listos? Muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos lo siguiente. Sea P un orden total denso sin extremos, caso particular los racionales. ¿Listos? Un orden total denso sin extremos. ¿Listos? Entonces, lo que nosotros sabemos es que existe un orden total completo, sin extremos, denso sin extremos. ¿Listos? Listo. Entonces, existe un orden total completo. Eso es lo importante. ¿Listos? Que cumple las siguientes condiciones. Primero, P está contenido en C, pues digamos que es entre comillas, pero por lo menos lo que vamos a ver es que hay una copia isomorfa de P, y ya sabemos cuál es, ¿no? Ya intuimos, C va a ser el conjunto de las cortaduras de X con el orden que vimos antes. Bueno, el orden es estricto, pero ya sabemos qué quiere decir eso, ¿no? Dentro de ese orden total completo hay una copia isomorfa de P, entre comillas. ¿Listo? Lo coloco así entre comillas. Pues ya sabemos qué quiere decir. Por otro lado, si tomamos P y Q minúsculas en P, entonces P menor que Q es lo mismo que P menor que Q en el orden
perdón, aquí sería entonces aquí un orden curvo, ¿listos? Aquí es el orden normal, aquí un orden curvo, entonces pues el orden definido en el completado, este orden lo vamos a llamar el completado de P. Un completado por ahora, ¿listos? Entonces, pues el asunto está en lo que me quiere decir es que el orden en el conjunto grande coincide con el chiquito cuando comparo los chiquitos, ¿listos? Fíjense que esto es casi lo mismo, o sea, eso sería consecuencia en nuestro caso de esta cuenta que hicimos. Fíjense que P menor que Q, sí, solo sí, pues las respectivas cortaduras asociadas a P y Q satisfacían entonces el orden definido en las cortaduras de X. Entonces, pues esto va a ser consecuencia de este hecho, viendo la copia isomorfa dentro de las cortaduras de X, la copia isomorfa de P, ¿listos? Entonces va a ser consecuencia de este pequeño hecho. Básicamente es como que, listos, estamos extendiendo el orden que ya teníamos, ¿listos? Por otro lado, vamos a tener que P es denso dentro de C. ¿Eso qué nos quiere decir? Que dados P y Q en el chiquito, tales que P es menor que Q, entonces existe alguien en el completado que está en el medio, según el orden del completado. ¿Listos? Listo, yo sé que de pronto no es la manera estándar en que ustedes encuentran la densidad. Yo creo que muy seguramente la densidad ustedes la ven en cálculo diferencial, en análisis real, pues más bien como entre comillas al revés, en el sentido de que ustedes toman dos elementos en el completado, es decir, en los reales, y encuentran un racional en el medio, pero todo esto va a ser equivalente. ¿Listo, muchachos? Realmente todo esto pues va a ser equivalente y vamos a ver esta presentación, ¿listos? Que es la densidad como la presenta J. Harbasek, como que entre dos racionales encontramos un real, básicamente eso es lo que nos está diciendo esto, ¿listos? Muy bien. Y por otro lado, este orden no tiene extremos, ¿listos? Entonces nuestro orden no tiene extremos. Muy bien, muchachos. Caso particular, cuando tomamos P como el conjunto de los números racionales con el orden usual que ya definimos hace algún tiempito. ¿Listo, muchachos? Y entonces, este completado que existiría como consecuencia de este teorema es lo que vamos a llamar el conjunto de los números reales. ¿Listo, muchachos? Entonces, hacia allá es donde vamos, ¿vale? Muy bien. Por otro lado, hasta ahora fíjense que acá es un teorema de existencia. Hay por lo menos un completado. Pero fíjense que yo hablé de el completado. ¿Qué quiere decir esto? Hay una cierta unicidad. ¿Listos? Entonces, lo de la unicidad es módulo isomorfismo, es decir, permítanme entonces acá menciono de manera más concreta a qué se refiere esto. Entonces, lo que nos quiere decir es que dados un orden P con las condiciones del teorema anterior, y si me dan otro completado, llamémoslo C', otro completado de P, o sea, con las mismas condiciones que dimos en el teorema de C, entonces lo que se va a poder demostrar es que esos dos completados son isomorfos. ¿Qué quiere decir eso? Iso, mismo, formo, isomorfo, iso igual, morfía, forma, entonces quiere decir que tienen entre comillas la misma forma, es decir, que esencialmente son lo mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que existiría, se va a poder demostrar que existe una función biyectiva entre C y C', más aún, que fija puntualmente a P. ¿Listos? Fija puntualmente a P, permítanme, acá lo escribimos, fija puntualmente a P ese isomorfismo entre C y, perdón, esa biyección entre C y C', fija puntualmente P, pero más aún, el asunto está en que me respeta el orden en las dos direcciones. ¿Listos? Entonces es un sí, solo sí. P menor que Q según el orden de C, sí, solo sí,
la imagen de P es menor que la imagen de Q, aquí en el orden prima, ¿listos? Perdón, aquí entonces sería orden curvo, ¿vale? Orden curvito y orden curvito, ¿listos? Muy bien. Entonces, pues se va a poder demostrar esa unicidad módulo isomorfismo, ¿listo? O sea, como que esencialmente solo hay un solo completado. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Entonces, vamos primero a mirar aquí en nuestra sesión la unicidad. ¿Listos? Entonces, bueno, muchachos, ¿podemos avanzar de tablero? Profe, espera un momento. Listos, vale. Muy bien. Listo, esperamos un momentito. Listo, muchachos, ¿podemos seguir? Por mí está bien, gracias, profe. Listos, muy bien. Muy bien, demostración. Sea entonces P un orden total denso sin extremos. ¿Listos? Un orden total denso sin extremos. ¿Listos? Muy bien. Sea entonces C el conjunto de las cortaduras de Dedekind basadas en P. ¿Listos? Listos, basadas en P, ordenadas pues con el orden curvo que vimos ahorita, ¿listos? Muy bien. Entonces, pues consideramos el orden estricto, ¿listos? Ya sabemos que entonces tomamos el orden estricto que ya definimos en las cortadoras, o sea, el orden en las cortadoras de Dedekind lo definimos como el orden menor o igual, pero consideremos el orden estricto, o sea, no pasa nada, ¿listos? Muy bien. Hablemos de la densidad, ¿listos? Muchachos, acá corrijo. ¿Listos? Sí, vamos a demostrar realmente, estaba acá mirando mis notas, realmente sí es el usual, ¿listos? Entonces, por favor, rectifiquemos acá. Entonces, dados X y Y aquí en el grande, tales que X es menor que Y, existe algo chiquito, existe alguien, llamémoslo P, en el orden pequeño que está en el medio. ¿Listos? Entre eso lo... ay, un momento. ¿Listos? Entre X y Y en el completado encuentro a alguien en el medio. Listos, por favor, muchachos, corrijamos esta parte acá, ¿listos? Que eso es importantísimo. Si era pues la forma usual en que se entendía, ¿listos? Acá pues fue un pequeño lapsus, ¿vale? Y vamos a demostrar esto. Tomamos dos personajes en el completado, encontramos a alguien en el orden chiquito en la mitad. Traduciéndolo esto en términos reales, dados dos reales, encontramos un racional en el medio. Eso es la densidad, ¿listos? Muy bien, muchachos. Vamos a demostrar exactamente esto, ¿vale? Muy bien. ¿Listos, muchachos? ¿Corregimos esta partecita? Hecho. Listo, muy bien. Entonces, ahora sí, demostremos la densidad. Muy bien, entonces, pues, ¿cómo arrancamos? Pues sean dos elementos en C. Entonces, pues, ¿cuáles son los elementos en C, muchachos? Cortaduras de Dedekind, ¿no? Tales que, ¿qué? Que la primera cortadura AB sea menor estricto que la cortadura prima B'. Por definición del orden, en cortaduras de Dedekind,
¿Qué es lo que tenemos, muchachos? ¿Cómo definimos el orden de cortaduras de Dedekind? Muchachos, y lo acabamos de A está mencionar. contenida en A'. Listos. A está contenido en A', pero como estamos hablando del orden estricto, entonces esta contenencia es propia, ¿cierto? ¿Estamos o no? Sí, o sea, sí, de acuerdo. Como dice también Oscar Fabián ahí en el chat. A es subconjunto de A', pero como es el orden estricto, la contenencia es propia. ¿Eso es claro, muchachos? Muy bien, pero como tenemos acá esta contenencia propia, ¿eso qué es lo que nos quiere decir? Que existiría un elemento en donde que no está en donde. Un elemento que está en A', pero que no está en A. Muy bien, ¿todos de acuerdo con Nicolás? Podemos encontrar un elemento que está en A' y que no está en A. ¿Listos? Muy bien, pero resulta que esto que podemos concluir, que ese elemento P no está en A, pero recordemos que la pareja AB es una cortadura de Dedekind. Como P minúscula es un elemento de P que no está en A, ¿en dónde sí está? En B. ¿Listo? ¿Sí es claro para todos? ¿Todos de acuerdo con Jesús? Listos, entonces aquí tenemos entonces que P pertenece a B. Muy bien. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Entonces, el asunto es que nos toca hablar un poquito más, ¿vale? Porque ese elemento P en B podría ser el mínimo de B, como podría ser que no. ¿Listos? Muy bien, entonces pues aquí fíjense lo siguiente. Sin pérdida de generalidad, tomemos ese P, un elemento diferente del mínimo de B. ¿Listo? Entonces pues aquí tenemos que pues analizar un poquito. ¿Por qué podemos tomar ese elemento en A' como un elemento, ya vimos que ese elemento en A' que no está en A, tiene que estar en B? ¿Listos? Pero ¿por qué podemos tomarlo que no sea el mínimo de B? Entonces, pues bueno, si la cortadura AB fuera un hueco, fuera un gap, listo, el B no tiene mínimo, entonces cualquier no sirve. Pero ¿qué pasa si la cortadura AB fuera de la forma paréntesis cuadrados Q? ¿Listo? O sea, que sea uno asociado a un elemento de P. ¿Con por qué podemos escoger a alguien en A' que sea diferente, ¿de acuerdo? Al mínimo de B. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría? Que en el caso de que A' fuera A unido solo un elemento adicional, o sea, que no podamos escoger más, ¿listos? Entonces, ¿cuál es el detalle? Si solo es A, añadamos un solo punto adicional. ¿A', qué tendría? Porque miren, ese elemento P está en B. Ese elemento P sería mayor estricto que cualquier elemento de A porque está en B. Eso lo acabamos de ver. Entonces, pues, exacto, ese elemento P sería máximo de A'. Y pues en las cortaduras A, la parte de los elementos chiquitos no tiene máximo. ¿Listos? Habría una contradicción. ¿Listos? Muy bien, entonces, pues, ¿qué pasa? Entonces, pues aquí lo que me quiere decir este argumento es que por lo menos A' tendría por lo menos dos elementos. De hecho, pues tendrían más, ¿no? Pero por lo menos hay un segundo, llamémoslo Q. ¿Listos? Por lo menos hay dos. Entonces, pues yo sé que esos dos elementos diferentes estarían en B por el argumento anterior, por este argumentico de acá. Entonces, pues escoja el más grande y ya no sería el mínimo de B. Entonces, fíjense que siempre vamos a poder escoger uno que no sea el mínimo de B. ¿Es claro eso, muchachos? Muy bien. Entonces, perfecto. ¿Cuál es la afirmación? Tomando
dicho elemento P en A' que no está en A, que no sea el mínimo de B, la afirmación es que esta cortadura asociada a P va a estar en el medio estrictamente de estas dos cortaduras originales. ¿Listos? Muy bien. Entonces recordemos que esto es la cortadura que habíamos definido como A sub P y B sub P. ¿Listos? Muy bien. Listos, muchachos. ¿Cómo vamos acá? ¿Vamos bien? ¿Listos? Entonces voy a dejar unos segunditos para que copiemos, ¿vale, muchachos? Porque necesitamos ir un poquito más rápido cambiando en los tableros, ¿vale? Entonces, por favor, no dejen para copiar, por favor, hasta el final de que terminemos acá la discusión en el tablero, porque nos demoramos un poquito más, ¿vale? Prefiero como ir pausando un poquito, echar un poquito así de, hacer un poquito de maña para que ustedes vayan copiando a la par que vamos discutiendo aquí, ¿listos? Muy bien. Listos, muchachos. ¿Vamos bien? Ok, muchachos. Entonces, ahora veamos eso. Esto es lo que hay que demostrar. No lo hemos demostrado todavía. ¿Listos? Entonces, para demostrar esta primera desigualdad, ¿qué es lo que tenemos que verificar, muchachos? Esta desigualdad estricta. ¿Qué tenemos que verificar, muchachos? Muchachos, ¿Aló? sí, aló. Sí, A está contenido en A sub P, pero bueno, no ocurre lo contrario. A está contenido propiamente en A sub P. Muy bien, Juan David, ¿todos de acuerdo? Eso es lo que tenemos que verificar para demostrar esa primera desigualdad estricta. ¿Estamos o no? Muy bien, lo escribieron en el chat, Sergio Andrés y Juan José. A está contenido propiamente en la prima. Eso es lo que tenemos que verificar en primera instancia. ¿Listos? ¿Cómo lo demostramos? ¿Listos? Entonces, pues nosotros sabemos que P minúscula está en B. Ya lo probamos, ¿no? Y pues tenemos que la pareja AB es cortadura, ¿cierto? Como la pareja AB es cortadura, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que todo elemento en B es mayor estricto que cualquier elemento en A, ¿cierto? O lo que es lo mismo, todo elemento de A es menor estricto que cualquier elemento en B. Entonces, en particular, son menores que cualquier elemento acá en A, es menor estricto que P. ¿Listos? Entonces, tenemos la contenencia. No la estricta todavía, no la contenencia propia. ¿Listos? Entonces, pues, como es cortadura, entonces aquí lo que podemos decir es que todo elemento de A mayúscula es menor que todo elemento, ¿sí? Elemento de B, en particular, menor que P minúscula, ¿cierto? Porque P está en B mayúscula. ¿Es claro, muchachos? ¿Vamos bien ahí? Sí. Entonces, si tomamos cualquier elemento en A mayúscula, por ese argumento acá, pues ese elemento de X en A es menor estricto que P. Entonces, pues, por la definición de A sub P, recordemos que A sub P, vimos que eran todos los elementos en P que son menores estrictos que P minúscula. Entonces, pues ahí tenemos la contenencia. ¿Es claro, muchachos? ¿Listos? Muy bien. Muchachos, voy a dar unos segundos para que terminemos de copiar para avanzar al siguiente tablero. ¿Listos? Muy bien. Pero entonces aquí es claro, ya tendríamos entonces esa contenencia, ¿vale? Entonces, tenemos que ver que la contenencia es propia y aquí usamos el hecho para la contenencia propia de que P no es el mínimo de B. Entonces, eso me quiere decir que, como estamos en un orden total, esa es la clave, existiría un elemento Q por debajo de P que sigue estando en B. Como está en B, no está en A. ¿Listos? Ahí está. ¿Listos? Muy bien. Listo, muchachos, ¿podemos seguir? Bueno, muchachos, interpreto ese silencio con que podemos seguir, ¿vale? Muy bien. Entonces, puesto que recordemos que ¿qué era A sub P? A sub P habíamos visto
que eran los elementos X en P mayúscula que están por debajo de P minúscula, ¿cierto? Entonces, pues, lo que eso nos sugiere, entonces, es lo que terminamos viendo es que A está contenido en A sub P. ¿Listos? Pero veamos que la contenencia es propia. ¿Listos? Entonces, como P lo estamos tomando diferente del mínimo de B, existe un elemento Q en B tal que ¿qué? Pues que P no es menor o igual que Q. ¿Listos? O sea, hay alguien que en P pues no es el mínimo. Entonces, P no está por debajo de al menos un elemento de B, pero como estamos en un orden total, entonces, ¿esto qué nos quiere decir, muchachos? Como estamos en un orden total, ¿eso qué nos implica? Si P no es menor o igual que Q, entonces, ¿qué podemos decir entre P y Q, muchachos? Muy bien, Camilo escribió en el chat, Q es menor que P, pero hay que decirlo porque estamos en un orden total. ¿Listos, muchachos? Entonces, ¿de eso qué podemos concluir? Pues si Q es un elemento de B, que es un subconjunto de P, entonces Q es un elemento de P, de papá, que está por debajo de P, entonces están a su P. ¿Sí es claro, muchachos? Entonces, aquí de esta manera, Q pertenece ¿a dónde? Perdón, ¿a dónde no pertenece? Pues como Q está en B, perdón. Q está en B y tenemos que la pareja AB es cortadura, entonces Q, ¿dónde no pertenece? Porque mire, tenemos acá que Q ya está en B, entonces Q, ¿dónde no está? No está en A. Muy bien, no está en A. ¿Listos? Pues ¿por qué? Pues porque tenemos que esta pareja es cortadura. ¿Listos? Muy bien. Y pues adicionalmente, ¿qué tenemos? Pues adicionalmente, pues nosotros sabemos que Q sí pertenece a A sub P, porque pues acá pues vimos que Q es menor estricto que P. Listo, entonces pertenece a este conjunto. Entonces de esta manera hemos ya entonces demostrado que A está contenido propiamente en A sub P y así entonces queda justificada la primera desigualdad. ¿Listos? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá, muchachos? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces ahora veamos que A sub P está contenido propiamente en A', que eso es básicamente demostrar la segunda desigualdad estricta. ¿Sí es claro? A sub P tiene que estar contenido propiamente en A', y con eso entonces ya demostramos esta propiedad. ¿Listos? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cómo arrancamos? Primero, pues demostremos la contenencia normalita y luego demostremos que la contenencia es propia. ¿Listos? Entonces, ¿cómo arrancamos nuestra demostración? ¿Listos? Sea un elemento A, llamémoslo aquí, bueno, sí, llamémoslo A minúscula, a alguien que esté en A sub P. Y recordemos que A sub P eran todos los elementos X en P, tales que son menores estrictos que P minúscula. ¿Listos? Eso lo habíamos ya discutido, estamos en un orden total, ¿vale? Entonces, estos resultados ser este conjunto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el asunto? Tenemos que ver que, bueno, fíjense que nosotros teníamos que P está en A'. Recordemos, miren, que tomamos un P que está en A', que no está en A. ¿Claro, muchachos? Muy bien, entonces, pues P está en A'. Entonces, pues, ¿cuál es el detalle? Que si este elemento A no estuviera, por reducción al absurdo, si este elemento A no está en A', pues como A', B' es una cortadura, entonces, ¿en dónde sí está? Entonces, por reducción al absurdo, si A no estuviera en A', entonces, ¿qué podemos decir? Está en B'. ¿Por qué? Pues porque tenemos que A' y B' es cortadura. ¿Es claro, muchachos? Muy bien. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien?
Listos, perfecto. Entonces, fíjense este detalle. Como nosotros estábamos suponiendo que A está en A sub P, así arrancamos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos decir entre A y P minúscula? Pues que tenemos que, ¿qué? ¿Cuál es la relación entre A y P minúscula, muchachos? Es menor. Listos, A es menor que P estrictamente, ¿cierto? Muy bien. Pero fíjense esto, tenemos que A, ese elemento A, por esta hipótesis, por reducción al absurdo, A estaría en B', ¿listos? Entonces, pues tendríamos que A está en B'. P está en A'. ¿Y qué es lo que tenemos? Como tenemos esto, pues fíjense que por la asimetría del orden, no tenemos que P es menor estricto que A, ¿cierto? Por la asimetría del orden estricto. Entonces, ¿qué tenemos? Que existiría un elemento en A', un elemento en B', donde el elemento de A' no es menor estricto que el elemento de B'. ¿Esto qué me contradice, muchachos? Una definición de cortadura. Listos. Pero ¿quién no sería cortadura? A' y B', ¿cierto? Me contradice que A', B' es cortadura. ¿De dónde surgió la contradicción? De suponer que A no estaba en A'. Entonces, ¿qué podemos decir? Que sí está, ¿no? Entonces podemos concluir que A sí está en A'. Entonces, pues ahí tenemos la primera contenencia. ¿Listos? Entonces sí tenemos la contenencia. Pero ahora veamos que esa contenencia es propia. ¿Listos? Pero aquí la contenencia, ¿listos? Por lo tanto están y así. Así, entonces pues tenemos que A' está contenido, perdón, AP está contenido en A'. Veamos que la contenencia es propia. Muy bien, pero entonces recordemos, P es un elemento en A', ¿listos? Pero ¿cuál es el asunto? Notemos que P no pertenece a A sub P. ¿Por qué? Porque recordemos que A sub P son los elementos X en P mayúscula, donde X es menor estricto que P. Y pues como estamos hablando del orden estricto, pues P no es menor que el mismo por la irreflexividad del orden estricto, ¿es claro? Entonces tendríamos un elemento que está en A' que no está en AP. Por lo tanto, la contenencia es propia. ¿Listos? Que era lo que queríamos demostrar. Entonces acá A sub P está contenido propiamente en A'. Y entonces, por lo tanto, tendríamos entonces que entre nuestras cortaduras originales AB y A'B' encontramos una cortadura que es la cortadura asociada a P que está en el medio y con esto terminamos nuestra demostración. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Claro, hasta acá, muchachos. Más o menos claro cómo es el tipo de argumentación que tenemos que hacer aquí. Listos, muchachos. No sé, lindísimo todos esos argumentos, ¿no? Son densos, hay que leerlo un poquito más detallado. Pero bueno, si se dan cuenta, no tienen nada fuera de lo común, ¿no? No tienen nada de raro, ¿no? Sí, un poquito de cuidado. Y pues bueno, acá estamos llenando detalles que no aparecen en los libros, ¿no? Sí, yo sé que hay cosas que podemos dejar entre comillas un poquito como ejercicios, ¿de acuerdo? Pero estamos intentando llenar la mayor cantidad de detalles, ¿de acuerdo? Entonces, por lo menos aquí, es claro, entre dos cortaduras, una menor estricta que la otra, encontramos, podríamos decir que, entre comillas, alguien del orden chiquito que está en la mitad, ¿listos? Si lo pensamos en términos de racionales y reales, lo que me diría esto es, deben dos reales, uno menor que el otro estricto, en el medio encuentro un racional, estrictamente hablando. Eso es lo que nos traduciría este hecho que acabamos de demostrar, traduciéndolo en términos de racionales y reales. ¿Es claro, muchachos? Entendido. Listo, muchachos, ¿podemos avanzar de tablero?
Sí, profe, adelante, creo. Listo, muchachos. Bueno, les voy a pedir este favor. Si alguien todavía necesita un momentico más para copiar, por favor, que lo mencionen, ¿vale? Y esperamos un momentito. ¿Listo, muchachos? Es como para no estar, pues que sí, yo creo que perdemos más tiempo. Si avanzamos en el tablero y luego me dicen, profe, se puede volver y sí, o sea, me he dado cuenta que ahí perdemos un poquito más de tiempo, ¿vale? Muy bien, muchachos. ¿Listos? Entonces avanzamos de tablero. Veamos que este orden no tiene extremos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que si me dan cualquier cortadura de Dedekind, encuentro una cortadura por encima estrictamente y una cortadura por abajo estrictamente. ¿Listos? Entonces, tomemos P, un elemento de B que no sea el mínimo. Aquí, ¿por qué podemos entonces tomar uno que no sea el mínimo? El argumento es un poco diferente a lo que hicimos antes. Aquí es por lo que el orden chiquito no tiene extremos. ¿Listos? Entonces, pues si mi cortadura era un gap, un hueco, ya pues por definición no tenía mínimo y acabó. Pero si mi cortadura, en mi cortadura, ese subconjunto B sí tenía mínimo, pues ¿qué es lo que va a pasar? El asunto es que como mi orden P no tiene extremos, pues tome un P' por encima, ¿cierto? Según el orden de P. ¿Y qué pasa? Pues que ese elemento sigue estando en B, ¿cierto? Pues por la definición de cortadura, ejercicio. Entonces, en vez de tomar el P, tomemos el P', ¿listos? En ese caso, entonces, pues digamos que podemos tomar siempre en cualquier cortadura un elemento en B, pues como el no vacío, por lo menos en un elemento, pero si estuvimos tan de malas que preciso escogimos el mínimo, como P no tiene extremos, pues escoja alguien mayor y ese elemento mayor sigue estando en B. ¿Listos? Pero lo clave es tomar uno que no sea el mínimo. ¿Listos? Entonces, la afirmación que tenemos aquí es que la cortadura AB es menor estricto que la cortadura asociada a P. ¿Listos? Para demostrar esto, ¿qué es lo que tendríamos que verificar? Que A está contenido propiamente en A sub P. Recordemos que A sub P es el conjunto de los X en P que son menores estrictos que P minúscula. Eso es lo que tendríamos que verificar. Ejercicio, no es complicado. ¿Listos? Verificar esto. Muy bien. Por otro lado, tomemos cualquier cortadura de Dedekind AB. ¿Listos? Aquí, como A es no vacío, podemos tomar cualquier elemento en A. Aquí no importa cuál tomemos. ¿Listos? Pero aquí lo que sí, aquí vamos a poder concluir sin problemas es que la cortadura asociada a P es menor estricta que la cortadura AB, la cortadura de Dedekind. Es decir, tenemos que verificar que A sub P está contenido propiamente en A. Listo, eso no es complicado, son pequeños ejercicios. Aquí pues ya indiqué cuáles son las, o sea, si fijamos la cortadura AB, pues ya estamos indicando claramente cuál sería esa cortadura que está por encima estrictamente de la cortadura B y cuál sería la cortadura que está estrictamente por abajo de la cortadura B. Entonces, listos. Eso quedan como unos pequeños, son más ejercicios de fundamentos, realmente no tiene mucha ciencia demostrar esto, esas contenencias propias, ¿vale? Lo dejo como unos pequeños ejercicios, listos. Pero entonces aquí ya, supongamos entonces que ya demostramos esos detalles y entonces listo. Entonces, ¿qué tenemos? Que las cortaduras de Dedekind tienen una copia isomorfa de P con el orden, ¿listos? Entonces podemos suponer, sin perder generalidad, que P está metido en las cortaduras de Dedekind, ¿listos? Entre comillas. Donde ese orden, definimos un orden en las cortaduras de Dedekind que es un orden total. Acabamos de demostrar hace un rato que ese orden es denso y que no tiene extremos. ¿Qué nos hace falta demostrar? Que es completo. ¿Listos, muchachos? Entonces, para demostrar la completez, bueno, realmente tenemos que argumentar un poquito más. Entonces, yo creo que tomemos 5 minutos de receso y retomamos con la demostración de la completez de este orden. ¿Listos, muchachos? Entonces, retomamos a las 10:05. Listos, muchachos. Entonces, ya retomamos nuestra clase y la grabación de la misma. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que
el conjunto de las cortaduras de Dedekind con el orden que definimos sobre ellas es un orden total, denso, sin extremos, que tienen una copia isomorfa del orden original P. ¿Listos? Hasta ahora es lo que hemos visto. Entonces ahora pues demostremos esta propiedad que tal vez es la más importante, que es la completez. ¿Listos? Muy bien, entonces, ¿cómo demostramos esto, muchachos? Entonces, tomamos S, un subconjunto no vacío de cortaduras de Dedekind, acotado superiormente. ¿Eso qué es lo que nos quiere decir? Que existe una cortadura de Dedekind que es cota superior de S, es decir, que existiría una cortadura de Dedekind, llamemos A0, B0, cortadura de Dedekind, tal que que está por encima de cualquier cortadura en S. Eso es lo que nos quiere decir esto, ¿listos? Entonces, para toda cortadura AB en S, tendríamos entonces que la cortadura AB es menor o igual que esta cortadura A0B0. ¿Listos? Permítanme, acá lo escribimos un poquito mejor. ¿Listos? Listo, muy bien. Eso es lo que tenemos hasta ahora, o sea, es una cortadura, ese es un subconjunto no vacío, es un conjunto no vacío de cortaduras de Dedekind, tal que hay una cortadura de Dedekind A0B0 que está por encima de cualquier cortadura en S. Listo, ¿eso qué es lo que nos quiere decir, muchachos? Eso quiere decir que A está contenida en A0 para toda AB que esté en S. ¿Listos? Eso es traduciendo esa afirmación en términos de la manera como definimos el orden en cortaduras. ¿Listos, muchachos? Entonces, pues, ¿cuál creen que va a ser como ese supremo? Pues fíjense qué es lo que me está diciendo. Tenemos un conjunto A0 que me está acotando A, pero pensemos por ahora no tanto en esa contenencia, sino tenemos un reguero de subconjuntos de P. Es una colección de conjuntos. Muchachos, saquen a relucir sus fundamentos de matemáticas. ¿Cuál sería el supremo de una colección de conjuntos en términos de contenencia, muchachos? ¿Aló, muchachos? ¿Podría repetir la pregunta, profe, para organizar? Si yo tengo un talego de conjuntos, ¿cuál va a ser una cota superior pensando de ese conjunto? La unión, muy bien, Juan Alexander. La unión, o sea, la unión, ustedes recordarán de su curso de fundamentos que si yo tengo un talego de conjuntos, entonces, o sea, si yo tengo una colección de conjuntos, ¿cuál va a ser una cota superior para el orden de la contenencia para ese conjunto? Pues la unión, porque la unión de un montón de conjuntos va a contener a cada uno de esos conjuntos, ¿cierto? Una de esas propiedades que ustedes demostraron para familias indexadas de conjuntos. Muy bien, Juan Alexander. ¿Listos? Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a definir? Entonces, pues, definimos A sub S, ¿listos? Como la unión, ojo. Entonces, acá vamos a aplicar el axioma de uniones, pero hay que hacerlo de manera controlada, de hacerlo bien. La unión de todos los A's, ¿cierto? Tales que AB pertenece a S. ¿Listos? Pregunta. Así como está, ¿esto está bien definido este conjunto? ¿Es conjunto o qué nos haría falta, muchachos? ¿Qué nos haría falta? Porque fíjense que el axioma de uniones tenemos que aplicarlo es a un conjunto, pero esto pues, ¿eso es conjunto así como lo escribimos o qué nos haría falta, muchachos? Como para justificarlo bien. Ojo, miren esta afirmación aquí en amarillo, que eso nos puede ayudar. Falta, muy bien, Camilo dice, falta de cierto conjunto separar esos A. Pero acá, si A es subconjunto, todos los conjuntos A de
cortaduras que están en S están contenidos en A0, por lo menos entonces todos esos piscos, ¿en dónde viven? ¿En qué conjunto viven? Por esta afirmación, muchachos. Sí, muy bien, Juan José, en partes de A0. Perfecto, entonces separamos de partes de A0 los que cumplen esa condición y ya, listo. Entonces ahora sí, esto es conjunto y pudimos aplicar ya el axioma de uniones sin problemas. ¿Es claro, muchachos? Muy bien. Obviamente, fíjense que esto está contenido en A0. ¿Listos? Propiedades de esas que ustedes demostraron en fundamentos de matemáticas. Como todos los conjuntos que estamos uniendo son subconjuntos de A0, pues la unión está contenida en A0. ¿Listos? Muy bien. Entonces, pues además, notemos lo siguiente. Notemos que A está contenido en AS para todo AB que esté en S. ¿Listos? Claro, pues porque eso es otras propiedades de fundamentos. Cualquier conjunto que estamos uniendo está contenida en la unión. ¿Listos? Propiedades de esas que ustedes vieron para familias indexadas de conjuntos. Acá todo eso aplicaría. ¿Listo, muchachos? Pero entonces acá esto, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues que vamos bien, ¿no? Vamos bien, o sea, por lo menos, si tomáramos, entonces, pues bueno, acá AS, este conjunto AS, sería el candidato a ser primera coordenada de una ¿qué, muchachos? Sería candidato a ser primera coordenada de una cortadura de X que pues está gritando que va a ser la cota superior para S, ¿sí? Pero, listos, es no vacío porque es unión de conjuntos no vacíos, ¿listos? Muy bien, pero para poder definir bien una cortadura de X necesitamos definir la contraparte. ¿Qué sería natural definir como la contraparte? Listo, muchachos, ¿podemos avanzar de página? Listo, muchachos. Entonces, pues, tenemos que definir, pues tenemos definido una sub S, pero en una cortadura que necesitamos dos subconjuntos disyuntos no vacíos cuya unión sea todo P. ¿Listos? Entonces, pues, necesitamos definir la contraparte y la contraparte, la de los conjuntos grandes, pues acá entonces, ¿cómo sería lo natural intentar definirlo? Pues como el complemento, exactamente, ¿listo? Entonces, de esa manera, pues ya son disyuntos y la unión de esos dos conjuntos va a ser todo P. ¿Listos? Pero entonces, ¿esto qué sería? Sería la intersección de ¿qué? De todos los B's, pero toca decir en dónde lo estamos tomando, donde esto está en S, listos, pero estos son subconjuntos de P, ¿cierto? Entonces, pues, listo, entonces aquí esto estaría, pues, digamos, entre comillas definidos y esto es no vacío. ¿Por qué esto de adentro es conjunto y no vacío? Porque recuerden que la intersección de vacío, eso nos lleva a problemas, ¿cierto? Entonces, esto de aquí es conjunto por el esquema axiomático de separación. Separamos de partes de P los que cumplen esa condición. Perfecto, no hay líos. ¿Por qué esto es no vacío? Pues porque ese es no vacío. Ahí usamos la hipótesis de que S caligráfica es no vacío. Entonces, por lo menos hay una pareja de estas aquí. Listos, entonces aquí por lo menos hay uno de estos B's. ¿Es claro, muchachos? Ahí acabamos de usar precisamente la hipótesis de que ese es no vacío. Listo, entonces esto es no vacío. Por lo menos tiene un elemento. Muy bien, entonces fíjense, es no vacío. Y fuera de eso, perdón, lo que es no vacío por ahora es este conjunto, ¿cierto? Ese que encerré ahí en naranja. Entonces puedo tomar esa intersección, eso ya lo discutimos hace un tiempo, ¿listos? Listo, entonces eso está bien definido. Pero toca verificar, ¿listos? Bueno, acá. Como ese es no vacío, entonces pues por lo menos hay una parejita aquí. Entonces por lo menos hay una pareja A', B' en S. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, esta colección de los B's
subconjuntos de P tal que la pareja AB esté en S, esto es no vacío. Listo. ¿Es claro para todos, muchachos, esa parte del argumento? Entonces, claro, podemos hablar de la intersección de esto sin problemas. Muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos que AS, la unión de todas esas A's, es subconjunto de A0? Entonces, ¿qué podemos decir? Que, pues, si tomamos complementos, pues, ¿qué va a pasar? Si tomamos los respectivos complementos, entonces, pues, acá la desigualdad va a ser al contrario, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que B0 está contenido en B sub S. Pero, ojo, como A0 y B0, recordemos aquí por hipótesis, A0 y B0 era una cortadura de D de cota superior de S, pues como es una cortadura de D quinta, entonces tanto A0 como B0 son no vacíos. ¿Es claro eso? Entonces B0 en particular es no vacío. ¿Estamos o no, muchachos? Entonces, volviendo acá, B0 es no vacío. Y como B0 es un subconjunto no vacío de B sub S, ¿qué podemos decir automáticamente de B sub S? Pues que B sub S también es no vacío. Muy bien, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Que A sub S no tiene máximo. ¿Listos? Queda eso como un pequeño ejercicio. Entonces, de esta manera, demostrando que A sub S no tiene máximo, entonces tendríamos que esta pareja ASB sub S sería una cortadura de D quinta y tendríamos entonces que esta es una cota superior de nuestro conjunto S. ¿Listo? Sería una cota superior de nuestro conjunto S original y así entonces concluiríamos entonces esa demostración. ¿Listos? Ah, bueno, no hemos terminado. Apenas es cota superior. ¿Listos? ¿Qué es lo que tendríamos que ver? Que es la menor de las cotas superiores, ¿cierto? Pero eso ya es un ejercicio más de fundamentos. ¿Listos? Y es básicamente, nos apoyamos aquí pues en esa propiedad que ustedes vieron en fundamentos, de que si yo tomo una colección de conjuntos, la unión es la menor, es el menor conjunto que contiene a cada uno de los conjuntos que estoy uniendo. ¿Listos? Esa propiedad que ustedes estudiaron por ahí en fundamentos relacionada como en uniones de familias de conjuntos. La unión de una familia de conjuntos es el menor conjunto en términos de contenencia que contiene a cada uno de ellos. Entonces, pues, y así fíjense que así es como está definido el orden. ¿Listos? Entonces, queda como un pequeño ejercicio. Saquen a relucir sus fundamentos de matemática en esta parte. ¿Listos? Entonces, ya como es la mínima cota superior, pero la mínima cota superior en términos de contenencia. Entonces, bueno, acá, perdón, corrijo. Eso es la unión. Pero entonces aquí sería entonces en términos del orden de las cortaduras de X, que está descrito en términos de contenencias entre las partes chiquitas de las cortaduras en términos de contenencia. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Entonces, así de esta manera terminamos el argumento de que, bueno, llenando estos detallitos, que realmente son detalles que ustedes pueden llenar fácilmente, tomándose así un tintico, un té, un agua, una gaseosa, lo que tomen, así con calma, como quien no quiere la cosa, pueden llenar esos detalles. Ya son más argumentos de fundamentos, ya ni quieres de conjuntos, ¿estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos demostrado finalmente? Que el conjunto de las cortaduras de Dedekind con el orden que definimos la clase pasada tiene una copia isomorfa de P, el orden original, entonces podemos entre comillas sin generalidad suponer que este orden contiene a P y el orden que definimos es un orden total denso sin extremos que es completo. Con esto entonces hemos demostrado la existencia de ese completado. Ejercicio, demostrar la unicidad. ¿Listos? Entonces, pues lo que ustedes tienen que hacer es básicamente suponer que tienen otra. ¿Listos? Recordemos entonces ahí qué significa esa unicidad módulo isomorfismo. Tomemos el P, nuestro orden original, con las condiciones del teorema,
un orden total denso sin extremos, tome C', un segundo completado, o sea, que cumpla todas estas condiciones, las mismas condiciones de C, las cortaduras de X. Entonces, traten de construir, o sea, si ustedes suponen que hay dos que cumplen esto, o sea, no necesariamente acá supongan que es las cortaduras de X, trabajenlo si quieren un poquito más en general, ¿sí? Pero lo importante es que cumplen todas estas propiedades que ya demostramos. ¿Listos? Entonces traten de construir una biyección entre C y C' que respete el orden en las dos direcciones. Eso es lo que tendrían que probar. Eso queda como un pequeño ejercicio. ¿Listo? Entonces, pues habiendo demostrado esto, entonces ahí sí ya podemos hablar del completado de P. Caso particular, tomando P como el conjunto de los números racionales con el orden usual, y su único completado es lo que vamos a llamar el conjunto de los números reales, y listo, ya los tenemos construidos desde el punto de vista de la axiomática de Zermelo-Fraenkel. Bueno, muchachos, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Claro, hasta aquí, muchachos. Ok. Listos, muchachos. Entonces, habiendo entonces ya hecho estas observaciones, entonces, pues, ¿qué es lo único que nos hace falta? Definir las operaciones. Y ya con eso, entonces, ya terminaríamos esa partecita. ¿Listos, muchachos? Muy bien, entonces, el único completado. Sí, señor. ¿Podría dejar ver la última diapositiva un segundo? Listo, muchachos. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, el único completado, pues ya sabemos a qué nos referimos con unicidad, módulo, isomorfismo, ¿no? Entonces, el único completado módulo isomorfismo de los racionales con el orden usual es lo que vamos a llamar conjunto de los números reales. Se denomina conjunto, permítanme, acá se lo escribimos más claro. Se denomina conjunto de los números reales. ¿Listos? Y dicho conjunto lo denotamos de la manera usual, como ya lo conocíamos desde chiquitos. Muy bien, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Claro hasta acá? Muy bien. Listos, entonces, pues ahora procedamos a definir la suma en ese nuevo conjunto. ¿Listos? Entonces, tomemos X y Y elementos en este conjunto. Sean X y Y números reales. Entonces, ¿cómo vamos a definir X más suma real en Y? ¿Listos? ¿Qué es lo que sabemos sumar hasta ahora? Racionales. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos R y S racionales, tomamos racionales que están por encima de X, un racional R que esté por encima de X, un racional que esté por encima de Y. Bueno, aquí el orden, entonces ya vamos a tomar entonces, bueno, aquí esto, el orden usual pues va a ser el orden en las cortaduras de X sobre los racionales, ¿listo? Ya como para uniformizar ya la notación, ¿listo? Muy bien. Volviendo entonces aquí a la definición de suma. Pues fíjense que nosotros, pues cuando demostramos básicamente que las cortaduras de D de X no tenían extremos, básicamente lo que hicimos fue, nos daban una cortadura de D de X y mostramos que por encima había alguien en P. Traduciendo esto acá en términos de reales y racionales, lo que me diría es, denme un real, encuentro un racional por encima. Entonces, estos siempre van a existir. ¿Listos? Entonces tomamos todos los posibles racionales que están por encima de X, todos los posibles racionales que están por encima de Y, los sumamos, eso lo sabemos hacer, nosotros sabemos sumar racionales y tomamos el ínfimo de todos estos. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué ese ínfimo existe? Muy bien, muchachos. El detalle es el siguiente. Lo que nosotros demostramos
en cuanto a la completez en los números reales es que todo subconjunto no vacío acotado superiormente tiene supremo. ¿Cuál sería la propiedad dual? Que ustedes demuestran también en cálculo diferencial y van a hacer también esas cuentas en análisis real. Si tomamos un conjunto no vacío de reales acotado inferiormente, ¿ese conjunto qué va a tener? Muchachos. Listo, Juan José dice en el chat ínfimo. ¿Listos? Entonces va a ser una consecuencia casi que inmediata del axioma de completez, ese resultado dual. Entonces, pues acá tenemos un conjunto de reales, bueno, más aún de racionales, ¿no? Acotado inferiormente, bueno, ejercicio, mirar que este es no vacío, obviamente, ya dijimos por qué es no vacío. Ejercicio, verificar por qué este conjunto es acotado inferiormente. Entonces, este conjunto va a tener ínfimo. ¿Listos? Entonces, ese ínfimo es lo que vamos a llamar la suma de X más Y como números reales. ¿Listos? Muy bien. Entonces, si tomamos caso particular que X y Y sean racionales, ya sabemos qué quiere decir esto, ¿cierto? Entonces, pues la suma real va a coincidir con la suma racional. ¿Listos? Muy bien. Esto pues se puede hacer sin tantos problemas, ¿vale? Muy bien. Del axioma de completez se sigue una afirmación muy conocida. Seguramente, bueno, ustedes debieron haberlo visto en cálculo diferencial también. Si no, muchachos, en libros como el cálculo de Apóstol, ahí está todo eso bien hechecito. ¿Qué es lo que nos dice la propiedad arquimediana? Dado cualquier número real, ¿sí? Ese real positivo existe, bueno, y dado cualquier real, no me importa positivo o negativo, existe un natural diferente de cero, tal que n por x es más grande que y. ¿Listos? Muy bien, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Esto es básicamente lo que nos está diciendo es, miren, si denme cualquier y y denme cualquier x positivo. Entonces, no me importa qué tan pequeño sea mi x, ¿sí es claro, muchachos? No me importa qué tan grande sea y, pues si y es negativo, ya trivialmente se tiene, tome n igual a 1 y ya ese x es más grande que el y negativo, o incluso si el y es 0, ¿no? El caso interesante es cuando el y es positivo y es un y muy grande. Entonces, no me importa qué tan pequeño sea mi x, no me importa qué tan grande sea mi y. Lo que sabemos es que hay un número finito de pasos, ¿sí? De pasitos chiquitos, puede ser, de medida x, ¿cierto? De longitud x. No me importa, puede ser en 1.000.000, pero en algún momento pasamos el y. ¿Es claro, muchachos? Muy bien, eso es lo que nos dice la propiedad arquimediana. ¿Listos? Muy bien. Y esto es una consecuencia del axioma, o sea, pues consecuencia de completez. En cálculo diferencial es un axioma, aquí pues fue un teorema. ¿Listos, muchachos? Pero esta propiedad es una consecuencia de completez. Queda como un pequeño ejercicio de lectura. Si ustedes no lo vieron en cálculo diferencial, que debieron haberlo visto ahí, o al menos les debieron haber hablado de esta propiedad, muchachos, pueden consultar cálculo de Apóstol o de pronto coger un libro de análisis, digamos el análisis matemático de Apóstol también, o incluso el libro de Rudin, Principles of Mathematical Analysis, ¿de acuerdo? El libro de Rudin. Muy bien, cualquier libro de estos, entonces pueden seguir esta demostración. Listo, no lo voy a hacer acá, no es un curso ni de cálculo, no es un curso de análisis, y allá ustedes, no es un curso... Sí, o sea, no es un curso de estas áreas. Si no lo vieron en cálculo, bueno, pues el ejercicio entonces sería que leyeran esta demostración. Ya es una consecuencia no tan inmediata, pero es una consecuencia directa de completez. ¿Listo, muchachos? Muy bien.
ojo porque pues este hecho lo vamos a necesitar en alguno de los argumentos que vamos a hacer. Sí, esto ya se vuelven argumentos de epsilon delta. Yo creo que entonces, uy, esto se volvió un curso de cálculo, se volvió un curso de análisis real, un curso del lado oscuro de la fuerza. No, mentira, es un mal chiste. Ustedes saben muy bien que hay como cierta rivalidad entre las personas que trabajan análisis y las personas que trabajamos más hacia el lado de lógica, ¿no? Entonces nos damos duro. Ellos dicen que nosotros estamos en el lado oscuro y nosotros decimos que son ellos, pero nos llevamos bien, ¿vale, muchachos? ¿Dónde está el lado medio de la fuerza, profe? El lado gris es el álgebra. Gracias. No mentiras, ¿vale? Es un chiste, ¿vale? Muy bien, entonces, perfecto, listo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Muy bien, entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Demostrar las propiedades, ¿vale? Entonces, vamos para allá. Muy bien. Muchachos, ¿podemos cambiar de tablero? ¿Sí? ¿Podemos cambiar de tablero, muchachos? Adelante, Bueno, profe. listo, sobreentiendo, listos. Nadie, entonces, listo, como nadie dijo que no, entonces seguimos. Perfecto. Muy bien, entonces, pues dados X, Y y Z, números reales, pues en primera instancia, pues esta suma, bueno, yo voy a quitar ya el subíndice de los reales, ya sobreentendemos que estamos trabajando en la suma real, ¿no? Para no sobrecargar la notación. Primero, pues, esta suma es conmutativa. La suma también es asociativa, ¿cierto? La suma de reales también es asociativa. También hay un neutro y es el cero, pero entonces ya sabemos cómo entendemos el cero, ¿no? El cero, pues es el cero de toda la vida, pues traducido a lo largo de todas estas construcciones, ¿no? ¿Listo, muchachos? Muy bien, pues obviamente, pues moralmente tenemos que entenderlo como una cortadura de X, ¿sí? Pues porque ya fue la construcción que hicimos, pero pues el asunto está en que ya lo único que interesa es que los reales es un orden total, denso, sin extremos, completo, que extiende a los racionales. No nos importa qué cara tenga, ¿por qué? Porque Profe, ya... en el tercero al final es X, no cero. Ay, sí, muchas gracias. Disculpen acá por el lapsus. X más 0 es igual a 0 más X es igual a X. El X queda invariante, ¿listo? Muchas gracias. ¿Listos? Entonces acá pues ya no nos, realmente ya nos podemos zafar del hecho de que estamos trabajando con cortaduras de X, ¿sí? Realmente lo que importa, pues por la unicidad, módulo y isomorfismo, son las propiedades que cumplen. Y eso es lo que vamos a seguir utilizando de aquí en adelante. ¿Listo, muchachos? Que es casi como la aproximación que hacen los analistas, que axiomatizan eso y trabajan sobre esa axiomatización. ¿Listos? Pues nosotros más que axiomatizar, ya demostramos que hay por lo menos una estructura que cumple todo eso, que la construimos, ¿de acuerdo? Entonces, pues jugamos solo con las propiedades, no con la cara de la estructura, sino con las propiedades que resulta cumplir, ¿vale? Muy bien. Cuarta propiedad, existe un único real W, tal que si a X lo sumamos con W a izquierda y a derecha, me lo anula, ¿listos? Entonces, pues ese W, ¿cómo lo llamamos? Opuesto aditivo de X, ¿listos? Entonces, pues podemos demostrar, pues si ya demostramos existencia, luego podemos demostrar unicidad, o sea, primero demostrando existencia, la unicidad es ya sencilla de demostrar, argumentos que ustedes ya han visto, yo creo que hasta el cansancio en fundamentos, sistemas numéricos, cálculo diferencial, etcétera, ¿sí? Entonces, pues listo, yo no me voy a centrar mucho tanto en esa parte, ¿listos? Ya habiendo demostrado la unicidad, pues sabemos que el único opuesto aditivo de X lo denotamos como menos X. Listo, muy bien. Ahora, pues por otro lado, pues tenemos monotonías. ¿Listos? Entonces, pues si X es un real más pequeño que Y, entonces, pues si sumamos el mismo real a ambos lados de la desigualdad se sigue conservando. ¿Listos? Muy bien. Perfecto. Entonces, pues demostremos algunas de estas propiedades. ¿Listos? Y pues trabajando ya entonces a esta partecita sobre la suma de racionales. Muy bien. Terminaríamos esta partecita.
Nos hace falta definir el producto, vamos para allá, ¿listos? Muy bien. Entonces, pues en primera instancia vemos, bueno, 1 y 2 son consecuencias casi que inmediatas de la definición de suma en los reales porque está basada en la suma de racionales y nosotros sabemos que la suma de racionales es asociativa y entonces uno juega un poquito con eso, ¿cierto? Y pues juega uno con ciertas contenencias entre ciertos conjuntos que se van a tener, son ejercicios más de rutina. Entonces, pues, trabajemos un poquito más con las propiedades que no son tan triviales, ¿listos? Entonces, pues, miremos entonces qué sería X más 0. X más 0 será igual a ¿qué? ¿Al ínfimo de qué conjunto? Sería al ínfimo de sumas racionales, ¿cierto? Donde R y S son racionales. Tenemos entonces que R está por encima de X y S está por encima de 0, ¿listos? Muy bien, entonces veamos lo siguiente. Entonces, perdón. Era este acá. Centrémonos en ese conjunto, llamémoslo B, ¿listos? Este es un conjunto de racionales, en particular un conjunto de reales, ¿listos? Tomamos el ínfimo, esa es la definición. ¿Es claro o no, muchachos? La definición de suma real. Pero entonces, notemos lo siguiente, que X se puede demostrar que es el ínfimo de todos los racionales que están por encima de X. Entonces, fíjense que este conjuntico de aquí, ¿de acuerdo? Pintémoslo aquí en amarillo. Este conjuntico de aquí, llamémoslo A, es un subconjunto de ¿qué? De racionales, entre comillas. Esa sería la parte grande de la cortadura que me está definiendo a X, en cierto sentido. Muy bien. Entonces, muchachos, fíjense que tanto A como B son subconjuntos de racionales. ¿Cuál estaría contenido en cuál, muchachos? Fíjense que A es el conjunto de todos los racionales que están por encima de X. B, pues es el conjunto de sumas de racionales, donde uno de los sumandos está por encima de X y el otro está por encima del 0, incluyéndome el 0. Muchachos, ¿cuál conjunto está contenido en cuál? ¿A está contenido en B o B está contenido en A? ¿Qué me dicen, muchachos? A está contenido en B. Dice, listos, Marjorie y Juan José dicen que tenemos esta contenencia, ¿cierto? Entonces, pues sí, efectivamente, ¿por qué? Porque fíjense que si tomamos el caso particular de S igual a 0, pues tomamos solamente los R, R más 0 es R, ¿cierto? Entonces, tomando el caso particular acá de S igual a 0, pues tenemos este conjunto. Entonces, pues cualquiera de estos lo podemos escribir como sumas de este tipo, tomando S como 0. ¿Sí es claro para todos, muchachos? Entonces, hay un pequeño hecho, ya es una de esas afirmaciones estándar en análisis, ¿de acuerdo? En cálculo diferencial. Si tenemos que si un conjunto A está contenido en B y este está contenido en los reales y el chiquito es no vacío, si B es acotado inferiormente, ¿sí? A también lo va a hacer, porque esa cota inferior de B va a ser también cota inferior de A, porque pues es una cota de todos los de B, en particular es una cota de todos los de A, entonces pues estos dos ínfimos van a existir. Entonces el ínfimo de B, al compararlo con el ínfimo de A, pues el ínfimo de B va a ser más chiquito. ¿Listos? Porque tengo más cotas, pues tendría menos cotas inferiores para B. Entonces, pues si tomo la más grande, bueno, va a pasar esto. ¿Listos? No, ¿cómo es la cosa? Pero, si yo tengo una cota inferior para B, esa cota inferior va a ser también cota inferior de A. Entonces, todas las cotas inferiores de B van a estar contenidos en el conjunto de las cotas inferiores de A. ¿Y qué es el ínfimo? La más grande de todas ellas. ¿Listos? Entonces, pues, si yo tomo la más grande de todas ellas, pues como el conjunto de las cotas inferiores de A es más grande,
pues entonces por eso acá entonces la desigualdad se tiene, porque es posible que ese máximo para A sea más grande que el ínfimo para B, porque pues tenemos un conjunto más grande, a priori, ¿sí? Muy bien, esto realmente es más un ejercicio de fundamentos, ¿de acuerdo? Esto es más un ejercicio más de fundamentos de saber jugar bien con la definición de ínfimos, ¿listos? Pero el asunto es que si dado un elemento en el grande, existe alguien en el chiquito que está por debajo, vamos a concluir entonces que los ínfimos van a coincidir. ¿Listos? Entonces, ¿cuál va a ser el detalle? Utilizar este hecho para demostrar que esos dos ínfimos en la propiedad 3 coinciden. Que estos dos ínfimos coinciden. Ahí está, ejercicio a hacerlo. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, pero aquí ya están las piezas para que ustedes vean esta demostración. Perfecto, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? Claro, profe. Listo, muy bien, muchachos. ¿Ya terminaron de copiar esa partecita para pasar el tablero? Unos segunditos. Listos, permítanme acá que esto no está escrito muy claro. Listos, aprovecho y escribo un poquito más claro aquí en el tablero. Muy bien, muchachos. Bueno, muchachos, entonces me dicen cuándo podemos avanzar. Yo ya estoy. Listo, muchachos. Si alguien todavía no está listo, por favor que lo digan. Mejor dicho, hablen ahora o callen para siempre, muchachos. Bueno, tampoco, pero bueno, listo, muchachos. Es como para optimizar un poquito acá el tiempo de la clase. Muy bien, listos. Entonces, pues veo que nadie más está solicitando que estar más tiempo aquí en ese tablero, entonces voy a avanzar, ¿vale? Entonces, siguiente propiedad. Hablando un poquito cómo se demostrarían. Tomando X, bueno, X podemos ver que es el ínfimo. Ah, bueno, eso fue lo que acabamos de ver, ¿no? El ínfimo de todos los racionales que son mayores o iguales que X. ¿Listos? Pero podemos ver que esto va a ser el supremo, pues hagámoslo dual. El supremo de todos los R's que están por debajo. ¿Listo? Entonces podemos ver que realmente también es exactamente a esto. Muy bien. Entonces, pues el W que nos atañe lo podemos definir de la siguiente manera. Lo podemos definir como el ínfimo de los opuestos aditivos, ¿listos? Pues bueno, acá lo coloco entre comillas, ustedes me justifican porque eso es conjunto, ¿sí? Tal que R es un racional y es menor estricto que X, entonces es como tomemos los opuestos aditivos de los racionales que están en ese conjunto, ¿listo? Lo coloco así entre comillas, ejercicio. Justificar bien por qué eso es conjunto, ¿listo? Muy bien. Perfecto, entonces aquí, si tomamos este X y le sumamos W, pues ¿qué va a ser, muchachos? Va a ser el ínfimo, ¿cierto? Va a ser el siguiente ínfimo. Entonces, pues vamos a poderlo demostrar, no lo voy a hacer acá, ¿listo? Uno, por cuestión de tiempo, y dos, porque no es realmente lo central de este curso. No me quiero como centrar mucho en esos argumentos, ustedes lo pueden hacer por su cuenta, ¿vale? Esto va a ser el ínfimo de estas sumitas, de las sumas de S, suma racional, más menos R, donde S y R son racionales y cumplen estas mismas condiciones. Entonces, pues el S lo vamos a tomar mayor o igual que X y el R lo tomamos por debajo de X. Entonces son estas sumitas, el ínfimo de estas sumitas combinadas de esa manera. ¿Listo? Entonces van a coincidir. Entonces, pues analicemos un poquito por qué esto va a funcionar. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? R es menor estricto que X. X es menor o igual que S. Entonces, pues acá, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues aquí lo que vamos a poder concluir es que R es menor estricto que S. ¿Listos? Son dos racionales que cumplen esto. Muy bien. Entonces, de esta manera, pues si sumamos R con su opuesto aditivo,
¿Listos? Fíjense que aquí, listos, muy bien. Hagamos esta suma. Esta suma es menor estricto por monotonías del orden de los racionales que S más menos R, suma racional, ¿cierto? Y pues un racional le sumo su opuesto aditivo, pues da 0, ¿listos? Muy bien. Perfecto, entonces pues fíjense que acá tengo, si yo sumo estas cosas, pues esto está por encima del 0, ¿listos? Entonces, ¿eso qué es lo que nos quiere decir? Pues como esto es una cota, 0 es una cota inferior de estas sumas, por definición de ínfimo, pues entonces vamos a poder concluir que 0, por definición de ínfimo, pues 0 es una cota inferior de todas esas posibles sumas, entonces 0 es menor o igual que la más grande de esas cotas inferiores, que es X más W. ¿Listos? Eso es lo que acabamos de demostrar. ¿Listos? Muy bien. Listo, entonces aquí, si se dan cuenta, es saber jugar muy bien con las definiciones, ¿no? Acá estamos jugando al piso con la definición de ínfimos, supremos, cota superior, cota inferior, etcétera. ¿Listos, muchachos? Entonces aquí es donde tienen que sacar a relucir su curso de fundamentos. ¿Listos? Muy bien. Entonces, por reducción al absurdo, pues bueno, ya demostramos que esta suma es mayor o igual que 0. Entonces, por reducción al absurdo, supongamos que no son iguales. Como estamos en un orden, o sea, como estamos en un orden total, entonces, pues lo que tenemos entonces es que esta suma es más grande que 0. Supongamos, sin pérdida de generalidad. ¿Listos? Entonces, pues tenemos el siguiente hecho, no lo voy a demostrar. Ese hecho, pues está demostrado en J. Harbasek, ¿listos? De todas maneras, no es complicado mirarlo. Ejercicio más de epsilon y deltas y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que nos dice este hecho? Si R es un racional positivo, existe un número natural diferente de 0, tal que 1 sobre n es más pequeño que R. Esto es una consecuencia casi que inmediata de la propiedad arquimediana de los números reales. ¿Listos? Si no lo han visto, por favor, entonces miren esto con más cuidadito. ¿Listos? Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros, ¿qué sabemos? Como estamos suponiendo que esta suma es más grande que 0, entonces por la densidad del orden en los, la densidad de Q en los reales, ¿cierto? La densidad de los racionales en los reales, pues ¿qué es lo que sabemos? Que hay un racional en el medio. ¿Listos? Hay un racional que está aquí en el medio, entre 0 y esa suma. ¿Listos? Muy bien, muchachos. Perfecto. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien, muchachos? Que esto se vuelve ya... esto se vuelven ya como... O sea, ustedes dicen como, oigan, ¿estamos en el curso de conjuntos? Sí, muchachos, todavía estamos en el curso de conjuntos, ¿sí? Solo pues como que, pues, ¿cuál era la idea original de Cantor? Todo eso, todas esas cuentas que hacen los analistas, poder decir, oiga, desde la axiomática de Zermelo-Frenkel, ahí las podemos hacer. Listo, pues ya construimos una cosa que llamamos conjunto de los números reales. Lo que estamos haciendo es que todo eso tiene sentido hacerlo ya dentro de este contexto. ¿Es claro, muchachos, el mensaje subliminal? Entendido. Listos. Entonces, ahora apliquemos el hecho asterisco. Entonces, pues fíjense que acá S estrella es un racional positivo. Entonces quiere decir que hay un natural diferente de 0 tal que 1 sobre n es menor que el S estrella. Entonces acá lo que nos dice es, entonces pues nosotros sabemos que existiría un número natural diferente de 0 tal que ¿qué? Tal que 1 sobre n sigue siendo positivo. Esto es menor que el S estrella y esto es menor que X más W. ¿Qué es lo realmente importante? Que 1 sobre n es menor estricto que esta suma, que es lo que vamos a usar ahorita, ¿listos? Eso es realmente lo relevante aquí. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta acá?
Listos, perfecto. Muy bien. Listo, muchachos. Voy a dar un par de segundos para que terminen de copiar y avanzamos, ¿vale? Listo, muchachos. ¿Podemos avanzar? Por mí adelante. Listos. ¿Alguien todavía necesita algo de tiempo? Por favor, si alguien necesita un poquito de tiempo, que lo diga de una vez. ¿Listos? Que lo diga en ese momento para parar un momentito, ¿vale? Ok. Por ese silencio sobreentiendo que ya podemos avanzar, entonces avancemos, muchachos. Entonces, aquí tenemos un pequeño lema. ¿Listos? ¿Qué es lo que nos dice este lema? Deme cualquier número real y deme cualquier número natural diferente de 0. Podemos encontrar dos racionales que tengan la siguiente configuración. R está por debajo de X y X es menor o igual que S, pero la diferencia entre esos dos racionales es pequeña. Entonces, fíjense que eso, ¿qué es lo que nos está diciendo esto, muchachos? Fíjense, acá tenemos nuestro X, ¿cierto? Y tenemos el 1 sobre n, esos me los dan fijos, ¿cierto? Entonces acá tenemos el X y acá tenemos esta distancia chiquita 1 sobre n, esa me la dan, puede ser tan pequeña como ustedes quieran. Entonces, dado el X y dado esta distancia en amarillo, tan pequeña como ustedes quieran, yo puedo encontrar dos racionales tan pegados a X, pues, ¿qué quiere decir esto? Que esos dos racionales, hay uno por encima y uno por encima y uno por abajo, que están muy pegados. Eso es lo que me dice esta diferencia. ¿Listos? Realmente es lo que nos dice en el fondo. Deme un real X, le encuentro dos racionales, uno por encima y otro por abajo, tan cercanos a X como queramos. ¿Es claro? Muy bien, eso está, esto queda como un pequeño ejercicio, pero todo esto es consecuencia de la propiedad arquimediana, de los números reales, etc. Eso es más un ejercicio más de cálculo diferencial y un ejercicio combinado con cosas que ustedes ya deberían manejar de fundamentos de matemáticas. Pero es claro el enunciado de este lema, ¿cierto? Sí, muchachos. Muy bien. Entonces, así, de esta manera, nosotros sabemos que existiría, ¿sí? Que existen R y S racionales, ¿cierto? Que cumplen acá el enunciado del lema. Son uno por encima de X, otro por abajo, pero que están muy pegados. ¿Para cuál n? Para este n de aquí. ¿Listos, muchachos? Para este... Muchachos, mil disculpas. Mi red se cayó un par de segundos aquí en la casa, entonces estamos acá mirando. El R y el S que existen según el lema que acabamos de enunciar, cumplen las condiciones acá del conjunto con el que estamos definiendo X más W, ¿cierto? Entonces, pues si tomamos el R y SS en particular, están en este conjunto. Entonces, como X más W es el ínfimo de este conjunto, es una cota inferior. Entonces, X más W es menor o igual que cualquiera de estos de aquí, cualquiera de estas sumas, en particular de esta sumita de acá. ¿Listos?
¿Listos, muchachos? Listos, muy bien. Pero más aún, esta suma, realmente, pues aquí pues vamos a tener un menor o igual. ¿Listos, muchachos? Perfecto. Entonces, por las condiciones acá en el lema que tenemos, podemos entonces también justificar que aquí la desigualdad realmente va a ser estricta. ¿Listos? Entonces, pues acá tenemos S más menos R. ¿Listos? Pero por las condiciones aquí del lema, pues esto es menor o igual que 1 sobre n. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Pero entonces, ¿esto qué es lo que nos quiere decir? Esto, ¿qué es lo que nos quiere decir realmente? Fíjense que entonces acá para ese n que encontramos antes, esta suma va a estar por debajo de 1 sobre n. ¿Listos? Pero recordemos que el más, me pasa mucho. De hecho, aquí podemos tomar menor o igual, no importa, ¿sí? Realmente aquí, pues este x más w, que es un ínfimo, de todas estas posibles sumas de racionales, pues esta x más w es una cota inferior. ¿Estamos? Esto es una cota inferior de todas estas sumas. Pero esta sumita en particular, para este S y ese R particular del lema, esto es menor o igual que 1 sobre n. ¿Para cuál n? El que habíamos considerado atrás. Pues entonces tendríamos x más w es menor o igual que 1 sobre n. Pero noten que aquí teníamos que 1 sobre n era menor estricto que x más w. Eso es abiertamente una contradicción porque estamos hablando del orden estricto. Entonces es asimétrica. ¿Estamos o no, muchachos? Muy bien. Entonces, pues, porque fue el n que tomamos de acá. Entonces, pues, esa es una contradicción. ¿De dónde surgió la contradicción? De suponer que esta suma no era 0. Entonces, la suma sí es 0 y con esto terminamos esa demostración. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá, muchachos? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Listo, muy bien. Bueno, muchachos, son las 10:58 prácticamente. Quería haber hablado un poquito del producto de los números reales, pero no lo quiero hacer tampoco a las patadas. Pues quería haber terminado esto rápido por una cuestión práctica, para haber empezado ya con el súper tema de este curso, axioma de elección. Entonces, muchachos, no quiero terminarlo a las patadas, pero tampoco me quiero quedar mucho tiempo en el producto de los números reales. Entonces, yo creo que el próximo martes les voy a pedir que nos conectemos un poquito más temprano. ¿Listo? Yo hago el esfuerzo, ¿sí? Pues, o sea, yo les he pedido el favor de que comencemos la clase a las 9:15, por lo que tengo clase hasta las 9, como que me dé tiempito de al menos tomarme un agua, ¿sí, muchachos? Pero el próximo martes, pues dadas las circunstancias, yo creo que podríamos empezar nuestra clase, qué sé yo, yo intento conectarme a las 9, pero no pasa nada si empezamos 9:05. Si podemos empezar a las 9, la empezamos a las 9. ¿Listo, muchachos? Entonces el martes sí me voy a conectar a las 9 en punto, pues por la premura de tiempo en estos temas. Digamos que no me quiero demorar mucho en eso. ¿Listos? Para poder ver con toda la calma del caso lo del axioma de elección, que es casi como el tema estrella de este curso. Bueno, muchachos, sí, Francisco tenía una pregunta. No, No. profe. Ahí pues nos faltaría, digamos, cómo demostrar la unicidad Unicidad de qué. pues de la propiedad 4 de que el puesto aditivo es único. Ah, pero o sea, lo de los apuestos, la unicidad de los opuestos aditivos es un argumento estándar, copy-paste de la demostración de opuestos aditivos que ustedes hicieron en los enteros en fundamentos. O seguramente ustedes ya hicieron esa misma demostración en cálculo diferencial semana 0. O sea, es copy-paste. ¿Listos? Suponga que hay dos, demuestren que son iguales. ¿Listos? Listo, eso queda como un pequeño ejercicio ahí, ¿vale? Muy bien. Pero sí, tienes razón, hasta ahora demostramos la existencia. Unicidad, suponga que hay dos, es un argumento estándar de los que ustedes ya han hecho muchas veces en otros cursos. ¿Listo, Juan David? Bueno,
Listos, vale. Yo sé que algunos de ustedes no se pudieron conectar propiamente bien el martes pasado, donde hicimos la actividad de la elaboración de los grupos para entregas de trabajos. Les voy a pedir el favor, las personas que están conectadas en este momento, que no tengan grupos, envíenme en un correo electrónico y entonces en la medida que ustedes me van contestando, los voy ubicando en grupos, ¿de acuerdo? Que no tengan los 5 integrantes o ya cuando se completen los grupos con 5 integrantes, entonces armamos grupos nuevos si es el caso. Bueno, muchachos, bueno, son las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, dejamos aquí nuestra clase de hoy. Nos vemos entonces, si no en el horario de atención, el lunes a la 1 de la tarde. Nos vemos en nuestra clase el martes, 9 de la mañana. 9 de la mañana. Bueno, antes de terminar, veo que Camilo levantó la mano. Sí, señor. Y profe, de pronto si nos puede ayudar con lo de la grabación de clase del martes. Sí, mil disculpas. Ya me hicieron esa misma pregunta al inicio de la clase y pensé que ya lo había enviado, pero me acabo de dar cuenta que no. ¿Listos? Vale, profe, muchas gracias. Listos, bueno, listo muchachos, ahora sí los dejo, que tengan entonces muy buen resto de jueves, que tengan muy buen fin de semana, nos vemos o bien el lunes o el martes, hasta luego muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.